Hola mis queridos Géminis, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami y estamos aquí en el día de hoy en esta lectura súper especial con palabras de poder para ti. Esta es una lectura intuitiva. Quiero que conectemos con tus guías espirituales, quiero que conectes conmigo para que tengas las respuestas de aquello que tú deseas vislumbrar, ya sea en cuestiones de dinero, estés solterito o estés en una pareja. Bueno, te quiero muchísimo, mi Géminis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero comenzar la lectura del día de hoy agradeciendo todo lo que hemos recibido y lo que viene para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Vamos a ver una palabra de poder, una palabra inicial. Piensa en esa situación que tienes ahora, en este preciso instante, porque tus guías espirituales ya mismo te van a decir algo. Dice, llegarás lejos si ves en tu interior. Recuerda que la respuesta está dentro tuyo. ¿Listo? Y que te fijes bien cuáles han sido realmente esos sueños que tú siempre has tenido, esos anhelos, ese proyecto de vida. Eso es la respuesta para ti realmente en este momento. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo hacia mis sueños, a mis metas y mis objetivos, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para el dinero. Sin antes quiero mandarle un saludito muy especial a mi Normita. Espero que estés muy bien, Normita. Te mando un abrazo gigante, gigante y todas las bendiciones, y a mi sobrinita también. Bueno, vamos ahora con la economía. Quiero que pienses en esa situación que tienes con respecto a tu economía en este preciso instante. ¿Listo? Tal vez las cosas no se ven muy claras en este momento, pero yo te digo que se van a solucionar. Tienes que ser un poco más prudente, mirar cuáles son las decisiones que tú estás tomando en este preciso instante para poder avanzar con respecto a tu economía. En un futuro cercano hay ciertas personas que te van a querer formar problema bastante serio. Examina bien con quién te estás involucrando, qué es lo que firmas, qué es lo que haces, porque estas personas la verdad es que te quieren o te están queriendo hacer involucrar a ti en un negocio o en una situación. Recuerda que eso podría ser de estudio, de negocios o también de trabajo. Te pueden estar queriendo hacer involucrar en una situación que no te beneficia absolutamente nada a ti, mi querido, mi querida Géminis. Fíjate bien en lo que estás firmando. Si has perdido dinero, si te lo deben, si has perdido cualquier cosa relacionada con el estudio, el trabajo o en los negocios, lo vas a encontrar. Más temprano que tarde vas a encontrar, va a llegar la justicia para ti definitivamente. ¿Listo? Ten mucho cuidado con esto que te digo que te van a querer ofrecer, porque tal vez sí sea muy jugosa la ganancia, pero eso iría como en prejuicio, no beneficio, sino prejuicio en contra de del bienestar de otras personas que están a tu alrededor o otras personas. Bueno, que no se vaya a convertir en una maldición eso que tú estás queriendo hacer. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, listo, escribe yo avanzo, yo me supero y yo tengo éxito, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Piensa en esa situación que tú tienes en este preciso momento. Bueno, ¿qué me les sucede a mis queridos y mis queridas Géminis? Demasiada tristeza, demasiada depresión. Hay cierta situación poco favorable para ustedes en este preciso momento. Me dicen las cartas que confíes más en ti, que te tienes que aventurar a eso que tú dices, no, es que yo por ahí no puedo, tengo miedo. Listo, aventúrate, pero no con los ojos cerrados, ¿cierto? Aventúrate, pero con conocimiento, averiguando la causa, averiguando, teniendo información, teniendo asesoría. No te me vayas a ir a las ciegas, por favor, y confía muchísimo más en ti, mi querido, mi querida. Hay ciertas noticias no muy positivas que han llegado a tu casa, a tu familia, que han causado cierta desilusión, pero yo te digo que todo eso se puede resolver. Todo esto ha generado como ciertos problemas
malestares, dificultades en tu familia, en tu hogar, pero yo te digo que si llevas las cosas con calma, todo se va a solucionar. Recuerda, te dicen los ángeles, que va a haber castigo y que va a haber reconciliación en esta situación. Aquello que hayan sembrado tú y las demás personas es lo que van a recoger y es lo más rápido posible. ¿Listo? Hay cierta situación que tal vez tú pudiste haber aprovechado y que ya se fue de tus manos. Listo, deja ir esa situación, deja ir esa oportunidad porque ya viene otra mucho mejor para ti. Eso es lo que te dicen en este momento. Si hay cierta persona que te ha pedido una cita para algo, no sé, cualquier cita y que tienes como mucha duda, como que sientes que no debas ir, bueno, no vayas, ¿listo? Porque no te conviene absolutamente para nada. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo tengo fortaleza, sabiduría, salud y amor, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con mis queridos y mis queridas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses en tu persona especial ya mismo, que lo nombres o la nombres en voz baja, en voz alta, y vamos a ver qué nos dicen las cartitas en el día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Mira, existe una psicodependencia en esta relación, hay una depresión bastante fuerte por parte de tu pareja, tu persona especial o de parte tuya. ¿Listo? Esta psicodependencia no es nada buena, no es nada positiva para ninguno de los dos. Yo te digo que sí, o sea, en una pareja sí hay que contar con él o con ella para tomar decisiones, pero te digo que no tiene que estar las 24 horas del día, que tú no tienes que saber el 100% ni él ni ella acerca de tu vida. Listo, cada uno debe tener también su individualidad, con respeto, sí, por la relación, porque hay que tener un respeto, a menos que sea una relación abierta, ¿no? En que no habría la fidelidad, pero de resto sí, o sea, el resto sí, el respeto a la persona, a lo que es, a sus sueños, a sus proyectos, eso sí debe existir entre ustedes dos. En un futuro más bien cercano, ustedes logran cierto equilibrio en la relación de ustedes. Bueno, emocionalmente equilibrados, se van a aventurar, se van a atrever a algo totalmente diferente y va a ser muy, muy positivo para ustedes dos. Bueno, mira, mucho cuidado con cierta persona o personas que los van a querer a ustedes, ¿cómo es que se llama esto? Tentar. Van a haber tentaciones para ustedes dos, ¿listo? De personas que están interesadas en ti o en tu persona especial. Es alguien o son unos alguienes que dicen, yo quiero lo que esa Géminis o ese Géminis tienen, ¿listo? Pero entonces eso, las cosas no son de esa manera. Bueno, va a ser una oportunidad, ya va a ser decisión de cada uno de ustedes lo que vayan a hacer con esa situación. Mira, sí, me dice el tarot egipcio, va a haber alguien, hay alguien ya mismo que está echándole el ojo, ya sea a ti o a tu persona especial. Bueno, y si eres tú y ya te has dado cuenta de esa situación, eso es algo que no se va a dar, va a ser un amor totalmente imposible. Es muy posible que así como tú estés comprometido o comprometida, esa persona también. ¿Listo? Es una cuestión ya pasional. Aquí no hay amor, aquí lo que hay es una pasión así desbordante por esa persona. Ten mucho cuidado, ¿listo? Y tu persona especial también, que tenga mucho cuidado con esa situación, porque la relación que ustedes están construyendo ahora es algo para largo, es algo que va a ser permanente, listo, es algo casi que hasta que la muerte los separe. Pero esta persona que está rondándolos a ustedes es una persona que tiene una pasión así desbordante, desbordada por uno de ustedes dos. Bueno, libérate de eso, libérate de esa situación, más bien concéntrense en la relación de ustedes, en crecer, en avanzar, porque viene una época bonita. A pesar de los problemas y dificultades que tal vez estén presentando ahora, viene una época bonita para ustedes. Ustedes van a hallar lo perdido, van a encontrar ese amor, esa pasión que tal vez ustedes dicen, no, pero es que ya no es lo mismo, yo no siento lo mismo por mi persona especial. Pero yo te digo que si ustedes logran superar lo que está viviendo ahora,
viene algo bonito. Van a tener paz, van a tener tranquilidad, van a tener algo muy, muy bonito. Hay una persona, digo yo, que es una mujer especialmente, que no está como muy de acuerdo con la relación de ustedes y que como que ataca y ataca y ataca. Bueno, hablen con ese personaje, hablen con esa persona, háganle entender que ustedes ya tienen una relación, que están tratando de construir algo juntos y que no cabe un tercero de ninguna manera, ni amorosamente, ni familiarmente, nada, no. Nadie cabe en una relación, es de dos, a menos que sea pues una relación abierta. Bueno, ahí sí ya no diría yo nada, pero eso es lo que yo te digo. Hay amigos que tal vez te impulsan o impulsan a tu persona especial a hacerse infieles el uno al otro. No, esos no son amigos. Listo, esos no son amigos. Ustedes deben irse por sus principios, por lo que ustedes creen, por lo que ustedes sienten, que es verdad. A veces los amigos también presionan para que una persona sea infiel con la otra. ¿Listo? Si hay personas que hablan mal de ti enfrente de tu persona especial o viceversa, o los tratan de una manera bastante displicente, es momento de que pongan un estate quieto a esa situación, hablen, se hagan respetar el uno al otro y sigan adelante con sus vidas. Si quieren escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo valemos oro, valemos diamante, avanzamos y triunfamos. O escribe: hecho está. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante, ni un paso atrás, y los espero en una próxima oportunidad.